Carta de Judas. Vamos a hacer lectura sencillamente de los versículos 14 y 15. Judas, versículos 14 y versículo 15. Dice la palabra del Señor. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Amado Señor, gracias te damos nuevamente, Padre, por esta nueva porción en la cual vamos a dedicar esta porción de la mañana para estudiarla, para meditarla, rogándote, Padre, que sea tu Espíritu hablando a lo más profundo de nuestro corazón. Y así como en muchas otras lecciones, oh Padre, tan necesarias para nosotros como lo es el ser animados, el ser exhortados. Ahora, Padre, estas palabras son realmente de urgencia para nosotros como iglesia. Son advertencias, amado Padre, para que tu iglesia no caiga en el error, para que tu iglesia esté lo suficientemente preparada para desenmascarar a los falsos maestros y a aquellos perversos que quieren dañar el evangelio, corromperlo y enseñar un camino que verdaderamente nos salva. Así es que, Padre, en este tiempo nos disponemos a postrarnos delante de tu palabra y a ser guiados por el Santo Espíritu, siempre para que tu obra transformadora nos lleve a nosotros a un carácter fuerte, a un carácter defensivo, a un carácter que nos haga verdadera columna y baluarte de la verdad. Te lo pedimos, oh Dios, orando en Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Ya llevamos ciertos domingos hablando, adentrándonos en el estudio de la carta de Judas. Y ya, si usted lo ve bien, hemos avanzado lo suficiente. Y dentro de ello, Judas nos ha estado enseñando acerca de los falsos maestros. Y de pronto uno tiene una concepción de un falso maestro, quizás hasta de una manera muy enternecedora. ¿Por qué? Porque seguramente los vemos con misericordia y decimos, ciertamente necesita del Señor. Y sí, es verdad. Debiéramos estar incluso orando por ellos para que el Señor primero les reprenda y en segundo lugar para que les vuelva a la verdad. Pero lo que ha hecho Judas a lo largo de estos últimos versículos que hemos estado hablando es hablar de una manera tan abierta, ¿sí?, que él no se ha reservado, no se ha guardado absolutamente nada, y lo que ha buscado es que nos demos cuenta nosotros como iglesia del carácter perverso que tienen estas personas y del gran daño que pueden traer a la iglesia del Señor. En lo que respecta a estos dos versículos, el verso 14 y el verso 15, si usted se da cuenta, nos está hablando ahora Judas es de la condenación de los hombres impíos. Eso es lo que vamos a tratar en esta mañana con el favor de Dios. La condenación de los hombres impíos. Y como les he dicho, los últimos domingos que hemos estado estudiando esta carta, nos hemos dado cuenta de la descripción que nos presenta este escritor acerca de los falsos pastores, que han encontrado una manera silenciosa, una manera sigilosa de entrar en medio de las iglesias con el único propósito de degradar la doctrina, de degradar la palabra del Señor, esa doctrina que es de gracia. Ahora lo que ellos hacen es pervertirla, es decir, le dan una vuelta, y lo que hacen con la doctrina no solamente la manosean, sino que la transforman de una manera corrupta, con la cual lo que hacen es enseñar es lo que hay en su corazón.
Y el corazón del falso pastor, como lo ha presentado Judas, hay libertinaje. Y ese libertinaje ya no solamente va a quedar en el corazón del predicador, sino que lo va a enseñar para que muchos sean arrastrados en el libertinaje. Ahora, no solamente el libertinaje nos ha hablado Judas, sino que también en los falsos maestros se halla la ingratitud. En ellos, como no hay gracia en la cual ellos se postren delante del Señor para darle gracias a Él, ellos niegan la autoridad, niegan la gracia que hay en Él. Y ahí hay un punto de inflexión, hermanos, porque si nosotros o si el falso maestro es tan recurrente en enseñar que no hay autoridad, pues así la iglesia o los que están escuchando al falso pastor van a ser permeados en que no hay autoridad, no hay sometimiento. Ya no hay sometimiento ni a la autoridad filial, ni a la autoridad civil, ni a la autoridad eclesial. Y por ende no se van a someter a la autoridad mayor, que es Dios. Cabe recordar, hermanos, que la última vez que nos adentramos en la carta de Judas, estuvimos hablando de 6 descripciones. 6 descripciones que Judas las utilizó, las presentó a manera de metáforas. Y quiero únicamente enunciarlas a manera de recordatorio. La primera descripción que hizo Judas de un falso maestro es que son manchas en vuestros ágapes. Con lo cual, Judas lo que nos quiso decir es que estos hombres son de mal ejemplo. Son de mal ejemplo y son muy peligrosos. Recuerden que esas manchas, esa palabra manchas también significaba arrecifes, lo cual expresa que estos hombres son tan peligrosos como una piedra que está oculta por el agua, que puede destruir cualquier embarcación. Entonces, son manchas de vuestros ágapes, mostrando el mal ejemplo y lo peligrosos que son. Adicionalmente, Judas nos dijo que ellos se apacientan a sí mismos. Es decir, nos presenta su interés egoísta. Son personas egoístas que lo único que miran es para sí mismos. Miran para ellos el estar bien. Los demás no les interesan. No alimentan a los demás. Nubes sin agua. Esa descripción también es una descripción sumamente fuerte. Cuando hablábamos acerca de las nubes sin agua, sencillamente lo que refleja es el carácter de engaño que tienen estos hombres. Prometen alguna cosa, pero nunca la cumplen, porque lo único que hacen es engañar. En cuarto lugar, los califica como árboles sin fruto. Y esa descripción, de una manera muy sencilla, lo que describe es que son inútiles. Son personas que a la hora de la verdad no sirven para nada. Pero cada vez como que sube más el ardor de las expresiones de Judas, que los llama ondas del mar. Y lo que describe de estos hombres es que son desenfrenados, hombres desenfrenados. Y lo último con lo que los califica es como estrellas errantes. ¿Por qué estrellas errantes? ¿Qué califica a esos hombres impíos? Los califica como seres que son desobedientes. Ahora, claro, son 6 descripciones sumamente fuertes y sumamente duras, que para nosotros deben ser descripciones en las cuales debemos estar muy atentos. ¿Para qué? Para no caer en los lazos de un falso maestro como tales. Y hoy vamos a continuar con esas descripciones, estudiando verso 14 y verso 15. Y ese par de versículos no solamente traen una descripción en particular, porque sí, eso hace Judas, va a describir a estos falsos maestros, pero adicionalmente a traer una descripción nos dice que hay una predicción del juicio sobre estas personas. Judas, en primer lugar, lo que hace es describir a esos hombres, los llama impíos. Y utiliza esa palabra repetidamente. Si usted lo encuentra allí en el versículo 15, utiliza esa palabra varias veces. Pero para poder hablar de el impío y del juicio que viene sobre esos impíos,
lo que hace Judas es citar a un hombre del Antiguo Testamento. Cita a Enoc, ¿sí? Y lo cita como aquel que tiene algo por decir, que habla sobre esas personas. Por eso el verso 14 de la primera parte dice, de estos también profetizó Enoc. Y miren lo importante, es decir, que desde tiempos antiguos, desde los orígenes, Enoc estuvo hablando de esos falsos maestros. Es decir, como si se tratara de un asunto recurrente desde la misma caída. Desde la misma caída, la humanidad ha estado en el peligro de sucumbir a las herejías de los falsos maestros. En ese versículo 14 nosotros encontramos también una precisión, y es que este Enoc que aquí se enuncia no es cualquier Enoc. Judas pudo haber dicho sencillamente, Enoc dijo, pero no, Judas está diciendo, Enoc profetizó tal cosa, y este Enoc le da una característica, séptimo desde Adán. ¿Por qué Judas hace esa apreciación? Pues bueno, porque en la Escritura encontramos varios Enoc, y necesitamos saber de cuál Enoc se nos está hablando. De manera literal, la Biblia habla de dos Enoc. Habla uno que es el hijo de Caín, otro que es el hijo de Jared, pero hay otros dos que, aunque su nombre no aparece de manera literal, no aparece como Enoc, sino como Anoc, que es una derivación del mismo nombre, nos presenta dos hombres más. Es decir, hay 4 personas que reciben ese nombre. Y por eso es que Judas nos dice, este del cual yo les estoy hablando es el séptimo desde Adán. Y el único que llena ese requisito, ser séptimo desde Adán, es Enoc, hijo de Jared. Y usted lo encuentra ya en las primeras páginas del libro del Génesis, exactamente del Génesis capítulo 5. Allí usted lo va a encontrar. Este Enoc, hijo de Jared, padre de Matusalén. Ahora, uno de los aspectos más notables que nos presenta Judas es hablarnos de Enoc, y por eso debiéramos saber quién era este hombre. Y uno encuentra que dentro de esas características más notables de Enoc que nos presenta la Escritura es que Enoc tenía una comunión particular con Dios. ¿Sí? En ese listado que usted encuentra en Génesis 5, que nos habla de un capítulo de muerte, ¿sí? Diciéndonos que efectivamente la muerte entró como consecuencia del pecado, allí cuando se nos habla de Enoc, es como si se hiciera un gran paréntesis de decirnos, este Enoc era particular, era un hombre que tenía una intimidad profunda con Dios. Tenía una relación especial que él disfrutaba con Dios, y era una relación que se basaba en la santidad. Allá en Génesis capítulo 5, en los versos 22 y 24, se dice que Enoc caminó con Dios, ¿sí? De ningún otro se dice eso, solamente de Enoc, que él caminó con Dios. Y esa frase es muy importante, hermanos. Es tan importante, ¿por qué? Porque era muy común en esos tiempos antiguos. Hablar de que alguien camina con Dios significaba un trato muy íntimo, una relación constante, es estar hombro a hombro en el diario vivir. Se trataba de una relación constante y familiar. Esa era la relación de Enoc con Dios. El caminar con Dios ejemplifica eso, una comunión diaria. Y esto nos debiera llevar de una vez a apuntar a nuestro corazón si realmente nosotros estamos caminando con Dios, ¿cierto? ¿Para qué? Para ver si realmente podemos ser considerados como un amigo de Dios, como aquel que participa de una comunión santa con el Señor. Pero bueno, ese no es nuestro tema en este momento. El tema es que Judas nos habla de este Enoc, de un Enoc que caminó con Dios, de un Enoc que
Su vida sobre esta tierra tenía la característica de estar sustentado por la fe. Enoc le creía a Dios y Enoc le obedecía a Dios, y en esa relación no pudo tener un desenlace mejor que el que hubo para Enoc. ¿Qué diferencia hay entre Enoc y el resto de personajes que se citan allí en el Génesis 5? Una, que Enoc no murió. Enoc no murió. Él fue transpuesto, ¿cierto? Entonces es un hombre particular, es un hombre especial. La Escritura nos dice que él desapareció. De un momento desapareció de la faz de la tierra, y nos da la razón. Dice, porque Dios se lo llevó. Yo se lo escuchaba alguna vez a un pastor, y esto siempre me quedó calado en mi corazón y me pareció hermoso, porque es como si Dios siempre fuera a la casa de Enoc y le dijera: Enoc, vamos a dar un paseo, te contaré, te hablaré de mi voluntad. Y salían, y esa era la rutina diaria de Enoc. Jamás Enoc dijo no. Jamás Enoc dijo: Señor, lo que pasa es que tengo un paseo, es que tengo cierta cosa que hacer, hoy no voy a estar contigo. No, él siempre estuvo para Dios. Y ese fue su diario vivir para Enoc, siempre viviendo de la mano de Dios. Y yo creo que siempre esperando que el Señor golpeara en su puerta y lo llevara a dar un vuelto por allí. Pero un día caminaron tanto que se oscureció, decía este pastor, que Enoc le dijo: Señor, estamos ya muy lejos de mi casa y ya está oscuro. Y el Señor le dice: no te preocupes, Enoc, aunque estamos lejos de tu casa, estamos más cerca de la mía, vamos. Y se lo llevó para el cielo. Así es que encontramos a Enoc como un personaje que ejemplifica al verdadero creyente, que está en una relación constante con Él. Y cuando una persona está en perfecta conexión con Dios, lo único que puede brotar de sus labios es la verdad, es haber escuchado de Dios su santa y bendita voluntad. Por eso es que a Enoc no solamente lo encontramos en el Antiguo Testamento, en Génesis, sino que también lo encontramos en ese gran capítulo 11 de la carta a los Hebreos. ¿Qué característica tiene esa carta a los Hebreos en ese capítulo 11? Que allí también hay un listado de hombres, y en ese listado hay una característica particular en todos esos personajes, y es que todos ellos se distinguen por la fe. Por la fe. Allí encontramos en esa lista a Enoc, como queriéndonos decir que por la fe Enoc tuvo ese lugar de preeminencia. Por la fe, claro, desde el Antiguo Testamento sabemos que Enoc ascendió al cielo sin morir, pero ahora en Hebreos lo que nos presenta es que adicionalmente de lo que Dios hizo de llevarlo al cielo por la fe, en Hebreos 11 nos habla del testimonio de Enoc. Enoc tuvo un testimonio con el cual él fue conocido como una persona que agradaba a Dios. A Dios. Hermanos, ¿cuánto quisiéramos nosotros que nuestro nombre tuviera ese registro delante del Señor? Claro, no solamente, o más bien, no debiera ser con el carácter de ser presuntuoso, de decir: mira, yo aparezco aquí en esta lista de Hebreos 11. No, más bien saber que estamos en la mente de Dios, en su corazón, de que somos obedientes a Él y que le creemos. Bueno, pero insisto, la enseñanza no es acerca de Enoc. Lo que Judas nos presenta acá no es una enseñanza de quién es Enoc y por qué él fue llevado al cielo y por qué él es catalogado como un hombre de buen testimonio. No. Lo que sí es importante conocer de este evento es lo que Judas nos está diciendo, que Judas lo menciona en su carta, pero lo hace, óigame bien,
haciendo alusión a una profecía, a algo que dijo Enoc. Pero lo particular que tenemos allí en el versículo 14 es que esa profecía de Enoc no está explícitamente expuesta en la Biblia. Usted no va a encontrar esto que se dice en el versículo 14 en ninguna parte de la Escritura. Pero Judas está diciendo, Enoc profetizó. Enoc profetizó. Lo que sí nos está diciendo la Biblia es acerca de ese amor que tenía Enoc para con Dios, que lo llevó a tener un servicio fiel. Entonces, la pregunta es, ¿y Judas de dónde sacó esa profecía? ¿Usted se lo ha preguntado cuando ha leído Judas? Bueno, la primera pregunta es, ¿usted ha leído Judas? Bueno, digamos sí, chuleado. Ahora usted se preguntó, ¿y de dónde Judas sacó que Enoc profetizó lo que está escrito aquí en el versículo 14? Bueno, aquí nuevamente como que nuestras cosas empiezan a dar vueltas y resulta ser que lo que cita Judas en el versículo 14 proviene de un libro apócrifo. Ya van dos Judas. La primera fue cuando usó ese libro de Moisés, que era un apócrifo, y ahora nuevamente Judas utiliza una cita de un libro apócrifo. ¿Cuál libro? Un libro que se conoce como Primero de Enoc, un libro muy antiguo, un libro obviamente no inspirado. Ese libro no es inspirado, pero era un libro que era muy conocido en los años previos y posterior al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, era un libro muy conocido para los judíos. Era un libro que era apreciado en su cultura. Era un libro que hacía parte del conocimiento religioso que ellos tenían. Pero, como les digo, ahora lo que hace Judas nos deja otra vez como que ¿cómo así? ¿Cómo es posible? Que no solamente en el versículo 9 ya nos ha hablado de ese libro apócrifo del Testamento de Moisés, sino que ahora utiliza un libro que se llama Primero de Enoc, y no son inspirados. ¿Cómo es que Judas hace uso de estos libros? Bueno, en su momento yo les hice una precisión que es bueno que lo recordemos hoy, y es que si nos paramos desde la carta de Judas, quien inspiró a Judas fue el Santo Espíritu de Dios. Es un libro inspirado. Esta carta es inspirada. El Espíritu Santo fue quien inspiró a Judas. Y el hecho de que Judas haya usado otro libro o un libro apócrifo como el de Enoc es porque el aspecto que esa profecía tenía era aceptado, era verdadero. Pero eso sí, jamás nunca Judas le dio el estatus de un libro inspirado. Una cosa es que lo que allí estaba consignado era verdadero, mas no que eso fuera inspirado. Este mismo caso ocurre en otras partes de la Escritura y solamente voy a citar dos ejemplos. El primero de ellos, y los dos tienen que ver con Pablo. El mismo Pablo citó, por ejemplo, en Tito, capítulo 1, versículo 12, citó a un poeta de su tiempo que se llamaba Epiménides, ¿sí? Un cretense. Él lo citó. Tito 1:12. Usted puede leer allá para que tenga ese fundamento bíblico de decir, no es la primera vez, por tanto no dudemos de Judas con lo que ha escrito, no lo dudemos. Mire lo que escribe Pablo a Tito, Tito 1:12. Él habla de uno de ellos, se está refiriendo a alguien, su propio profeta, y este es Epiménides. Su propio profeta dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Mire,
¿Qué hace Pablo? Está utilizando lo que alguna vez escribió un poeta, ¿sí? Y dijo, esto es verdad. Los cretenses son tal cual como lo decía este hombre. Son mentirosos, son malas bestias, son glotones, son ociosos. Pero otro ejemplo lo encontramos en Hechos 17:28. Libro de Hechos, capítulo 17, verso 28. Allí podemos leer: porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Hermanos, está haciendo citas de literatura que no es inspirada, pero que son verdad. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Literatura no inspirada, pero que son verdad. Pablo dijo, porque linaje suyo somos. Y eso es una verdad que cala a nosotros como iglesia. Somos linaje de Dios. Así es que, hermanos, esto también ocurre en las páginas del Antiguo Testamento, que se citan libros tales. Usted cuando lea, por ejemplo, el libro de Números, usted va a encontrar, como dice, el libro de las guerras de Jehová. Y usted lo busca en su Biblia y usted no tiene ese libro, el libro de las guerras de Jehová. ¿O si lo tiene? Pues si lo tiene me dice y lo evaluamos. Es un libro que no hace parte de lo inspirado por Dios. Por eso no está en el canon, pero lo cita la Escritura, ¿sí? El libro de las guerras de Jehová. También se cita en el Antiguo Testamento el libro de Jacer. El libro de Jacer. Y de igual manera, son libros que están allí, se enuncian porque hay una verdad en ellos, mas no significa que sean inspirados. Y eso es lo mismo que está haciendo Judas acá. Enuncia a Enoc, al primer libro de Enoc, diciendo, allí hay una verdad, mas no significa que sea palabra inspirada de Dios. Pero cuando ya queda registro en la carta de Judas, ¿cómo queda? Como palabra inspirada de Dios. Muy bien. Lo que podemos concluir, hermanos, en esto es que la Biblia, aunque es inspirada por Dios, no ignora la cultura, no ignora la literatura de su tiempo. Él no lo hace, no lo hace. Muy bien. Dicho esto, hermanos, al parecer las palabras que está citando Judas en los versículos 14 y 15, es muy posible que la conociera el pueblo judío, ¿sí? Palabras muy comunes. Era un libro que era tenido en estima en ese tiempo y que pudo haber sido transmitido de una manera oral de generación a otra, de una generación a otra. Y posiblemente fue una proclamación que realmente hubiese hecho Enoc en su tiempo. Alguien lo registró, pero el Señor no quiso que en su tiempo quedara escrito en su palabra inspirada. Pero sí, seguramente fueron palabras que Enoc dijo en su tiempo, lo que tenemos allí en el versículo 14. Lo cual, claro, a Enoc, frente al pueblo, eso le daba una gran honorabilidad. Y piénselo, un hombre que caminó con Dios, un hombre que tuvo una buena relación con Él, un hombre que toda su vida estuvo de la mano del Señor, pues qué cosas no pudo haber escuchado, qué cosas no pudo él haber abierto su boca para hablarlas. Él lo pudo haber hecho. Es lo mismo que Pablo, es lo mismo que Pedro. ¿Será que Pedro y Pablo, por citar solo a ellos, solamente hablaron y dijeron lo que tenemos aquí escrito? No, ellos tuvieron que haber hablado más. Es más, en el Evangelio de Juan uno se encuentra que el Señor Jesucristo hizo más cosas de lo que tenemos aquí escrito y habló más cosas de lo que está aquí escrito. El mismo Juan dijo, si eso se escribiera, los libros no cabrían en este mundo. ¿Sí? Muchas cosas, dijo el Señor, que no quedaron escritas, pero son verdad, Y efectivamente, hermanos, eso es lo que encontramos aquí con Enoc, que lo que habló es verdad y quedó registrado ahora sí en la Escritura, pero en su tiempo se pasó de generación en generación. Esto dijo Enoc, y esto dijo Enoc, y esto dijo Enoc, hasta que Judas lo plasma por inspiración del Espíritu Santo. Y efectivamente, hermanos,
También si uno busca elementos tangibles en el sentido de si hay algún soporte físico, se han encontrado fragmentos del primer libro de Enoc entre los rollos del Mar Muerto. Entonces sí existió ese libro, es verdad. ¿En qué consistía esa profecía? Ahora sí adentrémonos en esta verdad. ¿En qué consistía esta profecía del versículo 14? ¿Cuál era la profecía? Téngalo en claro. He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos, dejando convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esa es la profecía. Pero ¿en qué consistía esa profecía, hermanos? Si lo queremos poner en una sola frase, nosotros pudiéramos decir que esta profecía trata de la condenación de los hombres impíos. Eso es, la condenación de los hombres impíos. Y siendo consecuente con Judas, siendo consecuente con el desarrollo de su carta, él continúa describiendo a los falsos maestros y ahora lo hace al describir el juicio que vendrá sobre ellos. Y recuerden, ya Judas ha hablado de juicios, ¿sí? Habló de juicios contra los ángeles, contra el pueblo de Israel, ha hablado de juicio contra Sodoma y Gomorra y dice, tal cual como les ocurrió a ellos, ¿sí? Así mismo les pasará a estos hombres, pero ahora de una manera más explícita les dice, sí, el Señor traerá juicio sobre ellos. Ahora, al considerar verdadera la profecía de Enoc, es interesante pensar, hermanos, que las denuncias que Enoc hizo, aún el mismo Adán las debió haber escuchado. Piense, el mismo Adán escuchó esto que Enoc dijo. Pues cuando nació Enoc, ¿cuántos años tenía Adán? Usted puede hacer esa tarea en la casa, pero yo se la adelanto. Adán tenía tan solo 308 años. Era jovencito. ¿Cuántos años vivió Adán? 900 y pucho, ¿cierto? Era joven. Es decir, nace Enoc y Adán todavía estaba pisando esta tierra. Cuando Adán murió a los 930 años, Enoc fue llevado al cielo a los 57 años después, ¿sí? Después. Y con esto lo que quiero decir es que la advertencia que está haciendo Judas trasciende todos los tiempos. Fue una advertencia hecha a Adán, a la cabeza de toda la raza humana, y ahora Judas la dice a la iglesia, a toda la humanidad. Trasciende todos los tiempos. Hermanos, el cuidado que Dios tiene para con su pueblo lo ha puesto en odres de barro, como lo fue Enoc desde la antigüedad remota, y ahora nos lo presenta a nosotros. ¿Por qué? Porque realmente estamos en gran peligro, en gran peligro. Ahora, habiendo dicho esto, quiero que veamos los elementos del juicio profetizado, porque hay elementos y que debemos tener en cuenta. Piense en un juicio, ¿sí? Piense que todo juicio tiene ciertas características, y lo primero que trae un juicio es a un presunto culpable, ¿cierto? Porque si no hay un presunto culpable, pues aquí vamos a enjuiciar a nadie. Hay un presunto culpable, y para que sea un presunto culpable es porque hay evidencias, ¿verdad? Y obviamente, si estamos hablando de un juicio, hay un juez, ¿cierto? Hay un juez. Y lo que hace un juez es hablar y decir, conforme a las evidencias, emitir una condena. Esos son los elementos del juicio, y quiero que los veamos rápidamente. Veamos el juez. ¿Quién es el juez en medio de esta profecía que está diciendo Enoc? Allí nos dice, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. El verso 14 prácticamente nos está diciendo que es el Señor. El Señor es el juez que está acompañado con sus santas decenas de millares, con sus santos. Miren,
La palabra que usa aquí Judas en el verso 14 para Señor es la palabra curios, y hace referencia a alguien que ejerce poder, ¿sí? Alguien que ejerce poder. Y en este caso es la revelación soberana de Dios en la segunda persona de la Trinidad, porque Jesucristo es Señor. Es Señor, es algo que no se nos puede olvidar, que muchas veces se nos olvida porque únicamente recibimos a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Él es Señor, Él es quien está investido de toda autoridad. Aquí Judas está hablando que el juez es nuestro Señor Jesucristo, que viene como ese gobernante todopoderoso a quien toda rodilla se doblará. Hermanos, la descripción que hace Judas cuando dice que viene, es interesante el uso del verbo, he aquí, viene el Señor con sus santas decenas de millares. ¿A dónde apunta? ¿Cuándo viene el Señor? ¿Cuál es este punto en donde Él viene a juzgar? Bueno, nosotros que ya hemos estudiado la palabra de Dios desde otros aspectos, hemos encontrado que Judas está apuntando es a la segunda venida de Cristo. Es en esa segunda venida y lo expresa considerando esa profecía de manera futura, pero la habla como si esto ya hubiese ocurrido. Por eso es que Judas, mire lo interesante que dice, vino el Señor. Él está diciendo, esto ya ocurrió, pero nosotros tenemos el entendimiento de que Él vendrá, ¿verdad? ¿Cómo podemos conciliar esas dos cosas? La única manera es yendo a la Escritura. Mateo 24, versículo 30. Y este verso lo que nos va a ayudar es que el mismo Señor Jesucristo nos está hablando de la venida suya como juez. Y dice, 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Por qué se lamentarán? Porque Él viene como juez, Él viene a castigar. El Señor, óigase bien, podemos nosotros decir a esta altura de la historia que el Señor ya vino, ¿cierto? Pero vino en su primera venida, vino como ¿qué? Vino como siervo, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice Mateo es que el Señor ya no vendrá como siervo, sino que vendrá como juez justo, que juzgará todas las cosas, aplastando toda la oposición a su reino. Ahora, no solamente un texto como este, sino también uno le puede sumar las parábolas que el Señor hizo mención de ese gran día. Piensa, por ejemplo, en la parábola del trigo y la cizaña. Allí el Señor expresa que Él, el Señor, viene con los ángeles y serán los ángeles quienes vienen a cegar la tierra, en donde recogerán el trigo y lo llevarán al granero de Dios y tomarán la cizaña y lo atarán en manojos para ser quemada. Y es esta misma verdad de la cual Enoc profetizó, de la venida de Cristo. Y de esta manera, hermanos, debemos entender que cuando Judas, en el verso 14, dice, vino el Señor con sus santas decenas de millares, estamos hablando de que el juicio de Dios viene o viene. Es tan seguro como lo podemos ver hoy mismo desde las páginas de la Biblia. Hoy podemos ver que Cristo viene a juzgar a todos los hombres y por tanto es tan seguro que podemos decir el Señor vino. El Señor vino. ¿Con quién viene el Señor? Dice que con sus santas decenas de millares. Estos son los ángeles del cielo. Por ejemplo, el mismo Juan, cuando escribe el libro de Apocalipsis, él identificó a estos ángeles como los ejércitos celestiales.
Vaya usted a Apocalipsis capítulo 19, Apocalipsis 19, versículos 11 al 14. 11 al 14. Allí dice Juan: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Y mire cómo lo presenta Juan. Él tiene una visión, por eso dice, entonces vi. ¿Cuándo lo vio? En su presente. Por eso es que no tiene nada de extraño que Judas diga, he aquí vino el Señor. Porque es un acto que está ya registrado en el decreto de Dios, y eso ocurrirá. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Verso 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Al decir ejércitos o decenas de millares en las palabras de Judas, no implica, hermanos, exactamente un número preciso. No, lo que sí está dando a entender es que se trataba de una gran multitud de ángeles del Señor que le acompañarían. Ellos serían los encargados de cegar la tierra. El Señor en su primera venida, Él trajo perdón, pero en su segunda venida, Él traerá juicio. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo de gracia, en un tiempo en donde el Señor todavía está concediendo perdón, pero ese tiempo del perdón se acabará. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga a juzgar la tierra. Hermanos, no sé qué pensaría, no sé qué pasaría por la mente de la iglesia que recibió de primera mano la carta de Judas, pero al conocer quiénes eran los falsos maestros, su capacidad destructora, al conocer su indecencia y al conocer su mal ejemplo, hermanos, yo creo que estos versículos 14 y 15, para esa iglesia que recibió directamente esta carta, yo creo que esta carta, este par de versículos les resultarían un bálsamo. Es decir, estamos en peligro. El peligro se ha entrado a la iglesia. Pero ahora, versos como este nos dicen que el Señor tiene todo en su mano, que Él tiene el control y que Él juzgará a estos impíos. Ahora, los impíos ya habían entrado a la congregación, hermanos. Recuérdelo muy bien. No se trataba de una advertencia de puede que pase, puede que entre. No, los impíos ya habían entrado a la congregación y estaban haciendo daño, verdadero daño. Los hermanos maduros quizás veían cómo sus hermanos más flojos en la fe caían en pecados, seducidos por sus propios pastores, arrastrados de aquí para allá por aquellos que les decían, la ley del Señor, no, eso no tenemos afán por cumplir. Así es que cada quien viva a su manera. El hermano fuerte en la fe dirá, no es así, pero el débil sí sería arrastrado. Yo creo que debe ser un asunto muy triste, hermanos, cómo los débiles en la fe son arrastrados por esas enseñanzas, por enseñanzas en las cuales son llevados de aquí para allá con el único propósito de usted siéntase bien aquí en esta tierra. Pero son tiempos de angustia, tiempos en donde la misma palabra de Dios está siendo increpada, está siendo menospreciada, está siendo usada con el único propósito de dañar a las ovejas. Y desde que la oveja se sienta bien, pues no importa, ellos son capaces de vender la doctrina por un plato de lentejas. ¿No ocurrió en la antigüedad? Sí que ocurrió. Así es que qué bueno, hermanos, qué bueno debió haber sido que los creyentes judíos que escucharan que el mismo Enoc, un hombre que tenía testimonio, un hombre que caminó con Dios, un hombre que no vio la muerte,
Para ellos les debió haber sido muy, muy motivador y muy que le levantaba su espíritu saber que uno como Enoc o Enoc mismo, que no vio la muerte, ahora trae buenas noticias de saber que esos impíos que han hecho daño en la iglesia serán juzgados de tal manera que no superarán el castigo de Dios. Ahora, esta reflexión del juez nos debe llevar a preguntarnos qué hay de aquellos presuntos culpables. Ya sabemos quién es el juez, ya sabemos cuándo vendrá a juzgar, ya sabemos con quién juzgará. Pero ahora, ¿qué hay de aquellos que son presuntos culpables? Cuando hablamos de presunción, de ser presunto culpable, estamos considerando que puede que sí, puede que no sea culpable, ¿verdad? Pero hasta este punto, Judas nos ha dado todos los elementos suficientes como para desenmascarar a esos presuntos culpables y decirle, no son tan presuntos, sino que son completamente culpables. Hermanos, hay un calificativo, como les digo, que se repite en el versículo 15, que se repite una y otra vez en el versículo 15 para referirse a estos falsos maestros. ¿Cuál es ese calificativo? Impío, impío. Ya sea para referirse al culpable o para referirse a las obras del culpable. Usa Judas la palabra impío. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. 4 veces encontramos allí esa expresión. La palabra griega que Judas usa para impío es una palabra que utiliza una raíz y una partícula previa a esa raíz. Y la partícula previa es la palabra a, que siempre se utiliza como de una forma negativa, ¿sí? Antinomiano, en contra de la ley. Y en este caso, esa a nos va a decir es algo que niega a la palabra raíz. Y la palabra raíz, que es la palabra sebomai, significa honrar, adorar, piadoso, temeroso de Dios. Pero si usted le pone la palabra a, es decir, le está diciendo es todo lo contrario a eso. Todo lo contrario. Por tanto, el impío va a estar en contra de honrar, en contra de adorar, en contra de ser piadoso, en contra de ser temeroso de Dios. Eso es un impío. Eso es un impío. En otras palabras, un impío es un irreverente. Un impío es un sacrílego. Un impío es un malvado. Un impío es un pecador. Ahora, con las descripciones que nos ha estado dando Judas de los impíos, nosotros podemos concluir que esos hombres, y óigase bien, mujeres también, no vaya usted a decir, no, pero el pastor en todo esto solo ha hablado es de hombres. ¿Sí? Las mujeres también, ¿sí? Mujeres también. No teniendo estos hombres y mujeres ninguna devoción por las cosas santas de Dios, ni mucho menos tienen respeto por ellas. Eso es un impío. Hay diferentes clases de impíos, ¿sí lo sabían? Diferentes clases de impío. Los hay quienes abiertamente se declaran en rebelión. Es un impío abierto, ¿sí? Rebelde. Pero también están los impíos que son de orden solapado. No son tan radicales en sus declaraciones, sino que más bien son como acomodados, se acomodan. Son los que utilizan sutilezas, que pretenden creer que las demandas de Dios son relativas. A unas cosas sí obedezco, pero a otras no. Lo que me conviene, sí, lo que no me conviene, no, lo rechazo. Esos son los impíos que son solapados.
Ahora, en general, la Escritura, por ejemplo en el Salmo 10, en el versículo 4, allí nos da una definición muy bien y puntual acerca de lo que es un impío. Y es una porción del Salmo 10, verso 4, que es conocida. Salmo 10, verso 4. Dice el salmista: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Hermanos, esa es la mejor manera de describir a un impío. No tiene a Dios, ni, mejor dicho, es el contraste de lo que fue Enoc. Mientras que Enoc caminó con Dios, el impío no quiere caminar con Dios. No quiere las cosas santas de Dios. Menosprecia lo sagrado, lo santo, lo bueno, lo justo, su palabra, lo detesta. Detesta la iglesia, detesta su palabra, detesta la oración, detesta, por ejemplo, lo que leíamos hoy en la primera carta a los Corintios: someterse a lo que Dios ha mandado. El feminismo se revela a lo que Dios está mandando, ¿sí? El ser desordenado en medio de la congregación se revela a lo que Dios ha descrito en su palabra. Ese es un hombre impío. Pero si quisiéramos una descripción quizás más detallada o más familiar, hermanos, solo basta con echar una ojeada a nuestra vida antes de ser salvos por la sangre de Cristo. Si usted quiere saber qué era un impío, mírese usted cada uno antes de Cristo. Eso es un impío. Eso es un impío. Cada quien tendrá matices en sus diferentes pecados, pero en general eso es ser un impío. Antes de nuestra salvación, ¿cómo vivíamos? Vivíamos en pecado, igual que toda la gente. Obedecíamos era al diablo, obedecíamos era a nuestras pasiones, obedecíamos a nuestras inclinaciones naturales. ¿Cuál es la inclinación natural de un hombre sin Cristo? Pecado. Pecado, solamente obrábamos pecado. Y como lo cita Romanos 5, hay 3 características que presenta Pablo en ese capítulo 5. Lo que éramos antes de Cristo: éramos débiles, éramos pecadores y éramos enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Pero gracias a Dios que Él nos salvó y dejamos de ser uno más de esos impíos. Pero aún hay quienes lo son y tal vez nunca van a experimentar la salvación. Y por tanto, hermanos, serán ellos quienes vendrán a juicio, serán juzgados por el Señor con sus santos ángeles cuando Él venga. Entonces ya tenemos al juez y ya tenemos a estos culpables, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las evidencias en este juicio? Judas, después de desglosar a los impíos, de exponer sus conductas pecaminosas, él no se limita con lo ya dicho, sino que además en el versículo 15 presenta las evidencias que en su momento Enoc postuló. ¿Cuáles son las evidencias que inculpan a los impíos? Bueno, busquémoslas en el versículo 15. Judas 15 nos dice: todas sus obras impías. Entonces lo primero que tenemos, esa es la evidencia. ¿Por qué serán juzgados? Por sus obras, porque son impías. Pero más adelante dice: y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado, sus palabras y sus obras. Pudiéramos encerrar que esas son las 2 evidencias que presenta Judas, o más bien enunciando la profecía de Enoc, con las cuales los impíos serán juzgados: por sus obras impías y por sus blasfemias. Por sus blasfemias. Entonces, veamos lo primero. La primera evidencia son las obras impías. Si nosotros hiciéramos una lista exhaustiva de las obras impías, yo creo que el tiempo no nos alcanzaría. Pero ya se han mencionado algunas, o Judas ya ha mencionado algunas.
Él ha mencionado la impiedad, Él ha mencionado la inmoralidad, Él ha mencionado la maldad, la desobediencia, el escarnio, el uso impío de las riquezas, la burla. Esas son las obras impías de estos hombres impíos por las cuales serán juzgados. En aquel día, hermanos, cuando el Señor venga y toda la humanidad sea juzgada, ocurrirán dos cosas. Los justos serán absueltos. ¿Por qué? ¿Por sus obras? No. Serán absueltos es gracias a la obra redentora de Cristo. Pero los perversos no tendrán quien los defienda. No tendrán abogado. Todas sus obras van a quedar expuestas. Y de tal manera como lo describió Juan en Apocalipsis 20. Mírenlo usted allá en Apocalipsis 20, versículo 12. Apocalipsis 20, versículo 12. Allí dice Juan, y vi a los muertos, grandes y pequeños, como queriendo decir, allá no se va a mirar si usted es niño, si usted es niña, si usted es hombre, si usted es mujer, si usted es anciano. No, allá no se va a tener en cuenta nada de eso. Todos los muertos delante de Dios, de pie ante Dios, y dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, ¿por qué? Por las cosas que estaban escritos en los libros. ¿Según qué? Sus obras. ¿Por qué serán juzgados los impíos? Por sus obras. Sus obras. Y es de esto lo que nos está hablando Judas en la profecía de Enoc. Hermanos, es evidente que nadie será salvo por las obras. Y eso lo sabemos muy bien. Nadie por sus obras será salvo. Pero las obras sí van a manifestar la realidad si hubo o no una verdadera relación con Dios. Eso saldrá a la luz y se expresarán allá si hubo o no una relación con Dios. Enoc profetizó para todos los tiempos, pues en todos ellos siempre ha habido hombres impíos que van a procurar hacer que el pueblo santo de Dios caiga. Obras impías. Ahora, si usted lo piensa, en su tiempo la nación de Israel era el único pueblo que profesaba al verdadero Dios. El resto de las naciones eran paganas. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? En su rebeldía y en su desobediencia les llevó a aborrecer al santo. Aborrecieron a Dios. A un Dios obrando en misericordia, Él envió al pueblo de Israel a sus santos hombres, a los santos profetas. ¿Los mandó para qué? Para advertirles que si ellos no se arrepentían, serían desechados. Tremendo, ¿no? Fueron advertidos. Y aún así, ¿qué hizo Israel? Ellos mataron a los enviados de Dios. Mataron a esos hombres, y no solamente a los profetas de Dios, sino al profeta de Dios, al Cristo mismo lo mataron. Yo pregunto, ¿son obras impías hechas impíamente? Claro que sí, sí que lo son. Entonces sí, esas son las evidencias, las obras. Pero Judas nos presenta una segunda evidencia y son la blasfemia. Esa es. La blasfemia es la segunda evidencia. Todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquí se usa una palabra que es muy dura. Y bueno, y sabrán por qué digo que es una palabra dura. Porque la palabra que usa Judas es cosas duras. Una palabra dura, ¿verdad? En griego la palabra duras es la palabra skleros. Skleros. De donde viene nuestra palabra en español, esclerosis. Y sí sabe lo que significa la esclerosis, ¿no? Es una enfermedad que consiste en el endurecimiento de un órgano o de un tejido. Esclerosis. Y esa es la palabra que usa Judas, escleros, dura, dura.
No solamente la utiliza Judas, también en otras partes de la Escritura. Por ejemplo, Santiago usa esta misma palabra cuando él dice: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos. Ahí está utilizando la palabra escleros. Un viento impetuoso, un viento duro, es eso, un viento fuerte, violento, intenso, que es capaz de destruir también un navío. Así es como Judas expresa de estos impíos que hablan en contra de Dios. Palabras duras, palabras profanas, que no tienen el mayor mínimo de delicadeza como para decir: ¿estoy tomando el nombre de Dios en vano? No, no les importa. Usan el nombre de Dios en vano, maldicen sus obras, maldicen sus maravillas. Eso es profano, eso es una profanación. Yo pregunto, ¿qué maneras usan los impíos para blasfemar del Señor? Hay varias formas, hermanos. Hay varias formas de blasfemar. Primero, la primera de ellas es directa, es rechazar la palabra de Dios y con ello rechazar a sus siervos, ¿sí? Eso es blasfemar de Dios. Y cito rápidamente, quiero que usted tome la cita y yo la leo. En Isaías, capítulo 30, versículos 9 al 11, allá encontramos claramente un ejemplo de lo blasfemo que fue el pueblo de Israel. Isaías 30, 9 al 11. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Hermanos, no es mentira que este pueblo realmente blasfemó de Dios. No quisieron escuchar su palabra, se resistieron a los enviados del Señor. Ellos querían escuchar mentiras. Háblenos bien, háblenos cosas buenas. Cosas halagüeñas, que usa aquí la palabra. ¿Sí sabe que hoy en día muchos buscan de eso? Cosas que le halaguen. Hábleme bien. ¿Qué pasa si le hablan mal? ¿Qué pasa si le hablan de su pecado? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Salen y se van. No me hablen de eso. No me hablen de mi pecado. Me voy a otro lado donde me hablen cosas halagüeñas. No me profeticen de lo recto. No me digan qué debo hacer en el día de reposo. No me digan qué debo hacer con mi vida diaria. No me digan a mí como mujer qué debo hacer con mi marido. No me digan a mí como marido qué debo hacer con mi mujer. No me digan eso, porque yo estoy en mi justicia, en mi propia justicia. Esa es la primera forma de blasfemar. La segunda es profanar de cosas sagradas. Eso es blasfemar de Dios. Ezequiel 22, 26. Ezequiel 22, 26. Allí dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y mire cómo termina: y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Todo lo que Dios ha llamado santo, el impío lo coge y dice: haré con él lo que mejor quiera. Y lo cierra de esta manera: han hecho de los días de reposo un día normal. ¿Sí? Un día normal. Hermano, ¿cuánto yo hemos lidiado para decir: voy a sacar mis vacaciones, voy a sacar mi tiempo de descanso, voy a hacer lo que no he hecho en la semana? ¿Y cuál es ese día que usted escoge? Dígame la verdad, de todo corazón. ¿Cuál es el día que usted escoge? El domingo. El domingo que el Señor dijo:
lo he apartado santo, lo he santificado para que ustedes lo pisoteen ahora. Están profanando. Eso es profanar. ¿Por qué no cogemos cualquier... Mire el pensamiento tan retrógrado, perdónenme la expresión, es retrógrado, de decir, yo prefiero pisar lo santo a perder un día de remuneración en mi empresa donde trabajo. ¿Por qué no cogemos un día de la semana para hacer lo que tenemos que hacer, sea lo que sea? Pero sí cogemos de lo santo del Señor para dañarlo, para hacerlo nuestro. Esa es la segunda manera de profanar, de blasfemar de Dios. Tercera, despreciar a los pobres es blasfemar de Dios. Proverbios 14:31. Proverbios 14:31, la primera parte. El que oprime al pobre, ¿qué dice? Afrenta a su hacedor. Oh sí, hermano. Oh sí. Cada vez que nosotros despreciamos al desvalido, estamos afrentando, blasfemando de Dios. Porque somos nosotros los que estamos haciendo acepción de personas. Somos nosotros los que estamos diciendo, estos son los hermanos de mejor nivel y estos no. Somos nosotros los que, el ser humano es los que han hecho iglesias para ricos, iglesias para pobres, iglesias para blancos, iglesias para negros, iglesias para profesionales y para los que no. Somos nosotros. Y con ello estamos blasfemando de Dios. Y en último lugar, hablar en contra de su pueblo. Hablar en contra de la iglesia es blasfemar de Dios. Y esto me recuerda a las palabras de Hechos 9, 4 y 5. Hechos 9, 4 y 5. Cuando Dios, el Señor Jesucristo, se atraviesa en el camino de muerte que llevaba Saulo de Tarso. Dice los versículos 4 y 5 de Hechos 9. Y cayendo en tierra, Saulo oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia de Cristo. Y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hermanos, actuar en contra de la iglesia del Señor es actuar en contra de Dios mismo. No es una cosa de que nos jactemos de una manera orgullosa, pero es una verdad. Es verdad. Hablar en contra de la iglesia es hablar en contra del Señor. Entonces, hermanos, en nuestros días no es diferente. La verdad predicada en las iglesias, ¿qué pasa? Va a incomodar. Eso incomoda. Y va a incomodar a muchos, no a pocos, a muchos. Que los va a llevar a despreciar a sus pastores, a sus maestros. Van a despreciar la enseñanza que ellos les brindan. Ellos van a preferir que mentiras e ilusiones. Van a preferir palabras halagüeñas. Me gustó esa palabra. Van a preferir palabras halagüeñas. Van tras enseñanzas que los hacen sentir bien, aunque estas no procedan de la verdad. Esto no deja de ser sino una afrenta directa a nuestro Señor. Pero bueno, no perdamos el rumbo. Vamos a la cuarta elemento de este juicio, y es la condena. Que eso es a lo que nos está apuntando Judas, la condena. La condena viene a ser la declaración de culpables. Eso es una condena. Una declaración de culpables de parte de aquel que es juez justo. Y Judas resalta en el versículo 15 uno de los actos de justicia que el Señor hará. Y dice: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Hermanos, este juicio será un juicio comprobatorio.
Las evidencias serán contundentes. Nadie va a poder escapar de la presencia del Supremo Juez, nuestro Señor Jesucristo. Nadie saldrá bien librado. Tal vez exista el osado que quiera esconderse en sus engaños, pues la Escritura declara que muchos en aquel día le dirán al Señor: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Sí lo ven ahí? Al impío. ¿Dónde se está escondiendo? Se está escondiendo en que yo profeticé en tu nombre. ¿No te acuerdas, Señor, que en tu nombre echamos demonios? ¿No te acuerdas? Se quiere esconder allí. Quiere salir bien librado del juicio, el impío. Y el impío seguirá diciendo: y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Te acuerdas, Señor? Allí estaban todos esos hombres que degustaron los dones de este siglo y del siglo venidero. Tanto la fama que alguna vez hubiese podido tener un pastor de renombre, con una mega iglesia, quizás con un músculo financiero como ninguno, pero que usurparon el oficio de la predicación y lo que hicieron fue socavar las verdades doctrinales para sacar ventaja de ellas y blasfemar del nombre de Dios al invocarlo en cultos indecentes, no saldrán bien librados. No saldrán. Todo esto para los hombres impíos parecerá tener suficiente mérito para entrar en el reino santo de nuestro Dios. Es decir, tuvimos un ministerio grande, llenamos las iglesias, pero se llevarán una gran sorpresa, porque con sus doctrinas del error torcieron a mucha gente, a mucho pueblo, a vivir para su carne y no para el espíritu. Todas sus obras se convertirán en una vergüenza para su condenación. Judas usa la palabra convictos, serán convictos, con el único propósito de describir el juicio de Dios. La palabra griega para convicto presenta una forma intensa de tener convicción de los impíos, una convicción de parte de los impíos, por parte del Señor hallándoles culpables. Por eso es que la Escritura es clara al decir que toda rodilla se doblará. Toda. Pero no crean que es para arrepentimiento. No, sino porque son convictos. Fueron convencidos de que son culpables. En otras palabras, el Señor los va a convencer completamente de su castigo. Todos caerán postrados allá y serán culpados, y ellos entenderán: somos culpables, nunca creímos, desobedecimos, somos blasfemos, lo merecemos. La respuesta de nuestro Señor será contundente: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, la respuesta descrita en las palabras del Señor lo que hacen es desenmascarar a todos aquellos que pretenden ser religiosos, pero en realidad es que nunca tuvieron una relación con Él, nunca fueron como Enoc, nunca caminaron con el Señor. ¿Y cómo se manifiesta eso? Por medio de sus obras y sus palabras. Y no me demoro con esto, hermanos. La aplicación que nosotros pudiéramos tener de este par de versículos tiene que ver con nosotros, hermanos, con nosotros, tanto con aquellos que no son cristianos como con nosotros que ya lo somos. La pregunta va a ser la misma: ¿estamos preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Realmente hoy estamos preparados para enfrentarnos en aquel que de su boca sale una espada de dos filos? Hermanos, no sabemos cuándo el Señor regresará, no lo sabemos, pero Él dejó claro que su venida se cumplirá. El gran juicio está por venir. Así es que, hermanos, es tiempo que, si no estamos a cuentas delante de nuestro Dios, es tiempo de arrepentirnos, de confesar nuestros pecados delante del Señor
Y el Señor ha prometido que el que a mí viene, no le echo fuera. Pero es hoy, no es mañana, es hoy. Y a los que ya hemos creído, hermanos, el pasaje de hoy es una advertencia a que sigamos el ejemplo, o más bien, a que no sigamos el ejemplo de los impíos. Que nos mantengamos firmes en la fe, que caminando diligentemente de la mano del Señor, Él nos llevará al hogar celestial. Oh, hermanos, yo creo que, y esto, bueno, no lo dice la Escritura, pero lo quiero imaginar. ¿Cuántos en su tiempo, en tiempo de Enoc, dirían, pero no tiene más que hacer, no tiene que trabajar, no tiene esposo, no tiene hijos que acudir, y solo se la pasa de la mano del Señor? Oh, cuántos de ellos se llevaron la triste respuesta de que al final de sus días solo vieron la muerte. No solo la muerte física, sino la muerte eterna, porque nunca anduvieron con Dios. Así es que para nosotros, hermanos, es un llamado a que no importa las pérdidas que tengamos en este mundo, no importa que seamos objeto de burlas, no importa que seamos atacados por nuestra fe. Hermanos, está escrito que sufriremos aflicción, y que al igual que está escrito que al que persevere hasta el fin, ese será salvo. Será salvo. Y cierro con este pensamiento de Calvino, que él dijo: la venganza suspendida sobre los malvados debería de mantener a los elegidos en temor y vigilancia. Hermanos, el ejemplo del juicio que vendrá sobre los impíos para nosotros debiera ser un constante temblar de nuestras rodillas, de saber que estuvimos a esto, de estar en condenación, si no hubiese sido por la sangre de Cristo que fue derramada a nuestro favor de manera gratuita, y no porque nosotros quisiéramos, no porque lo hayamos buscado, sino porque Él nos buscó y nos amó y nos rescató. ¿Cómo hemos de vivir de aquí en adelante, hermanos? Vivamos de la mano de nuestro Dios. No sabemos cuándo Él vendrá. Que no nos halle haciendo cualquier otra cosa, demeritando las cosas santas del Señor. Vamos a orar.